A ver, la palabra inoxidable esconde uno de los malentendidos más caros, pero caros de verdad, en la industria. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir por qué. Y sobre todo cómo un tipo de mantenimiento que casi todo el mundo pasa por alto es, en realidad, la única barrera que nos separa del desastre. 212 millones de euros. Ojo a la cifra. Esto no es un número al azar, no. Es el coste de una catástrofe. Y lo peor de todo es que fue un desastre que empezó, de la forma más silenciosa e invisible que uno puede imaginar. Y aquí está el quid de la cuestión. Una superficie de acero inoxidable, certificada, brillante, aparentemente perfecta, que escondía un secreto letal. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo algo que parecía impecable pudo provocar semejante desastre? Pues para resolver este misterio, lo primero es entender la ciencia que hay detrás. Vamos a descubrir qué es exactamente esa piel invisible que le da al acero su famoso superpoder. Vale, primer mito que tenemos que tirar por tierra, el acero inoxidable sí se oxida, claro que sí. Su verdadero superpoder, por así decirlo, no es que no se oxide, sino que es capaz de crear y, ojo, de regenerar por sí mismo una barrera protectora súper fina, la famosa capa pasiva, es lo que lo defiende de todo lo que hay fuera. Si miramos la receta de un acero como el 316L, vemos que la base es hierro, claro, pero el ingrediente mágico, el que hace todo el trabajo, es el cromo. Es este elemento el que cuando entra en contacto con el oxígeno crea ese escudo protector. El níquel digamos que estabiliza la mezcla y el molibdeno es como una armadura extra contra ciertos tipos de ataques muy concretos como la corrosión por picaduras. Y aquí lo tenemos, el famoso escudo, la capa pasiva. Es una película de óxido de cromo increíblemente fina, casi invisible. Para hacernos una idea, hablamos de unos pocos nanómetros. Es miles de veces más delgada que un pelo. Se forma sola con el oxígeno del aire y es literalmente lo único que se interpone entre el hierro del acero y la corrosión. Pero cuidado, y esto es importantísimo, que esa capa se forme sola no quiere decir que sea perfecta de fábrica, ni mucho menos. Durante la fabricación, la soldadura, la superficie se llena de contaminantes, sobre todo partículas de hierro suelto. Por eso existe este proceso de pasivación industrial. Es para que nos entendamos como una limpieza química a fondo, un peeling con ácido nítrico que se lleva toda esa porquería y deja un escudo de cromo mucho más fuerte, más denso, más uniforme. Ahora bien, este escudo, por muy bueno que sea, no es para nada invencible. Tiene enemigos muy claros. Los cloruros, que están en las sales o en ácidos como el clorhídrico, son su kriptonita, son como misiles que la perforan. Pero también la destrozan los químicos muy ácidos o muy básicos, el calor extremo, el simple roce o desgaste e incluso ciertos microbios que literalmente se la comen. Bien, con toda esta ciencia en la cabeza, volvemos al desastre de los 212 millones. Vamos a hacer la autopsia de lo que pasó en Italian Pharma para entender cómo se llegó a esa cifra astronómica. La historia empieza bien. Se instala el reactor, se pasiva correctamente, todo perfecto. Pero durante los siguientes 4 años, 48 meses, se le somete una y otra vez a ácido clorhídrico. Al principio el daño era microscópico, imposible de ver. Pero poco a poco, la capa protectora fue cediendo, debilitándose. Al 4.º año, el reactor ya no solo contenía el producto, estaba literalmente sangrando hierro dentro de él. Y aquí están las pruebas del crimen, los datos del laboratorio. El lote final de producto tenía 450 partes por millón de hierro. ¡450! Cuando el límite máximo era 5. O sea, 90 veces por encima de lo permitido. Y no solo eso, también se encontraron niveles de cromo y níquel por las nubes. El reactor se estaba disolviendo en el producto. Así de simple. La inspección visual del interior lo confirmó todo. Aquella superficie original, lisa, brillante como un espejo, ya no existía. En su lugar, lo que encontraron fue una capa gris, sin brillo, llena de miles y miles de picaduras. El escudo protector no es que estuviera dañado, no, es que se había desintegrado por completo. Y el desglose de los costes pone los pelos de punta. No fue solo el producto que tuvieron que tirar, fue el tener que reemplazar 4 reactores, toda la producción que se perdió, la investigación del fallo, todo. Y la causa de fondo, que durante 4 años nadie se acordó de que a ese acero había que hacerle el mantenimiento más básico y esencial. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se evita un desastre como este? Pues la respuesta es sorprendentemente simple. Hay que dejar de ir apagando fuegos y empezar a prevenir. Y para eso existe un protocolo muy claro. Y esta tabla es probablemente la clave de todo. La regla de oro es súper sencilla. Cuanto más cañero es el químico que se usa, más a menudo hay que hacer el mantenimiento. Si se trabaja con cosas muy bestias, como el ácido clorhídrico, la repasivación tiene que ser anual. Sí o sí, no hay excusa.
Para procesos más moderados, pues cada 2 añitos. Y ya para los más suaves, con agua, alcoholes, pues se puede alargar a 3, incluso 5 años. Pero claro, no basta con hacer el tratamiento. Luego hay que comprobar que ha funcionado. Y eso significa inspeccionar por dentro con cámaras, hacer pruebas sencillas en la superficie para ver que el escudo está bien formado y, lo más importante de todo, analizar el producto final. Si se empieza a ver que el nivel de hierro sube, aunque sea un poquito, esa es la primera luz roja de que algo va mal. Y un último punto sobre la prevención, que es fundamental. A veces la mejor defensa es elegir un arma distinta desde el principio. El acero 316L es fantástico, sí, pero para condiciones de batalla extremas como el ácido clorhídrico muy concentrado, pues simplemente no da la talla. En esos casos hay que ir a por las superaleaciones, como el Asteloy. Es una inversión inicial mayor, pero te ahorra el desastre. Muy bien, pues después de toda esta autopsia de este análisis, toca quedarse con lo más importante. ¿Cuáles son las lecciones críticas que nos deja este caso? Si hay que quedarse con 3 ideas, que sean estas. La primera, el acero inoxidable no es de cero mantenimiento, ni de broma, exige un mantenimiento activo. La segunda, el daño más peligroso es el que no se ve, el que se va acumulando día a día en silencio. Y la tercera, y más importante, la prevención. Tener un programa de repasivación no es un gasto, es la mejor inversión que se puede hacer para evitar la catástrofe. Y si hay una frase que debería cambiar nuestra forma de ver las cosas, es esta. Inoxidable no significa que esté libre de mantenimiento. Significa, precisamente, que requiere un mantenimiento activo para seguir siéndolo. Así que cerramos con una pregunta que queda en el aire, ¿no? Después de ver cómo una degradación totalmente invisible puede acabar costando 212 millones de euros, ¿están los planes de mantenimiento que conocemos considerando de verdad la salud de esa piel invisible de los equipos? Porque la respuesta a esa pregunta es, literalmente, la diferencia entre seguir operando como si nada y la catástrofe absoluta.